Con tan solo 12 años mi padre me anunció que me casaría con un hombre al que describió portando una P enorme, y en ese instante sentí que mi vida, aún incipiente, había llegado a su fin. Yo era una niña de las zonas rurales de Oaxaca, una muchacha inocente que apenas vislumbraba el significado de la vida. Mis mañanas transcurrían ayudando a mi madre en el patio, jugando con muñecas hechas de mazorca, soñaba con tener un listón nuevo para el cabello. Pero todo se transformó repentinamente cuando escuché las palabras de mi padre, y sentí que el corazón se me detenía. No entendía a cabalidad lo que ocurría, pero sabía que algo terrible, muy terrible, se aproximaba. Aunque ustedes aún desconocen el significado de esa P enorme, yo, al descubrirlo, sentí que ya era demasiado tarde. De pronto esa criatura se vio obligada a transformarse en mujer, enfrentándose a una responsabilidad enorme, como una carga pesada. Hijo mío, desconoces el alcance de sus actos, el peso que impusieron sobre mis frágiles hombros de niña. Pero te lo revelaré todo, cada fragmento de esta historia que resguardé celosamente en mi corazón durante años. Para que comprendas cabalmente mi experiencia, necesito que conozcas nuestra existencia en Tlaxiaco, en lo profundo de Oaxaca. Era la década de los 50 y la vida en el campo era ardua, ¿verdad, hijo? Nos despertábamos con el canto del gallo, cuando el sol aún se demoraba en asomarse por el horizonte. Mi madre, doña Esperanza, ya se encontraba de pie, orando en voz baja, implorando a Dios que la sequía no retornara ese año. Era una mujer creyente, pero también fuerte, sumamente fuerte. Nuestro rancho era modesto, con una casa principal donde convivíamos todos, yo, mis dos hermanos pequeños, mi padre, don José Ramón, y mi madre. El suelo era de cemento rústico, que mi madre fregaba con un trapo húmedo sin descanso. Mi padre, hombre de campo y costumbres arraigadas, creía firmemente que una casa impecable reflejaba la decencia de la familia. Con la llegada de las lluvias, se dedicaba a sembrar maíz y frijol en los campos, asegurando así el sustento familiar. Sin embargo, cuando la sequía se apoderaba de la tierra y el cielo permanecía impasible, mi padre se sumía en largas caminatas por el campo, mirando fijamente el cielo, con una mano rascando su cabeza como si buscara la respuesta a la falta de agua. Lo observaba suspirar profundamente, como si el peso del mundo, la preocupación por la cosecha y el bienestar familiar, se posara sobre sus hombros. Mi madre, incansable y laboriosa, cosía colchas de hermosos diseños que luego vendía en el tianguis del pueblo. Sus dedos, testigos silenciosos de su dedicación, estaban marcados por innumerables agujeritos de aguja, pero nunca se quejaba, siempre con una sonrisa en su rostro. El sol, implacable en su intensidad, azotaba sin piedad, y al mediodía la tierra se convertía en un horno abrasador. Recuerdo vívidamente correr desesperada por el patio con los pies descalzos, para evitar las quemaduras. Los muchachos de la vecindad, en un juego de resistencia, se desafiaban a permanecer el mayor tiempo posible sobre la tierra caliente, y yo, con mis pies curtidos por la costumbre de andar sin zapatos, siempre resultaba vencedora. El agua, vital para nuestra supervivencia, provenía de un pozo que mi abuelo había cavado con sus propias manos. Durante las épocas de sequía, el agua se volvía turbia, con un sabor terroso y salobre, pero era lo que teníamos, la fuente de vida que nos permitía sobrevivir. Para enmascarar el sabor desagradable, mi madre añadía unas gotas de limón. Siendo una niña, mi única preocupación era jugar, como entenderás. Creaba muñecas con los solotes de maíz y preparaba comiditas en ollas viejas de lata. Mi juguete predilecto era una muñeca de trapo que mi madre había confeccionado con restos de tela de sus costuras. Tenía cabello hecho de estambre amarillo y 2 botones negros que simulaban sus ojos. La llamaba María, igual que yo. Solía correr por el patio, subiéndome al árbol de mango que se encontraba al final del terreno. Cuando los mangos maduraban, me quedaba todo el día comiendo hasta que me dolía el estómago. Desde lejos mi madre me gritaba: María de los Dolores, bájate de ahí antes de que te caigas y te rompas el cuello. Soñaba con cosas sencillas, como toda niña. Anhelaba obtener un listón nuevo para mi cabello, tener un vestido color rosa y comer dulce de leche,
que solo preparaban en las fiestas del pueblo. Mi mayor anhelo era ir al pueblo el día del mercado y tomarme una Coca-Cola de botella. Era una experiencia singular, como si viviera en un lugar apartado del mundo. Cada día comenzaba muy temprano, antes de que el sol asomara por el horizonte. Mi madre me despertaba con su voz suave: arriba, niña, el día ya está aquí. Me levantaba para ayudar con las tareas del campo, comenzando por ordeñar a la Bonita, nuestra única vaca. Era un animal dócil, que me permitía acariciarle la cabeza con cariño. Después debía barrer el patio, recoger los huevos frescos de las gallinas y ayudar a mi madre a tender la ropa limpia en el tendedero. Mi padre, un hombre de pocas palabras, pasaba el día trabajando arduamente en el campo. Regresaba al atardecer, visiblemente cansado, con el azadón sobre su hombro y el sombrero cubierto de tierra. Cenaba en silencio y luego se sentaba en su silla mecedora, que él mismo había fabricado, mirando fijamente al vacío. A mí me gustaba sentarme en el suelo cerca de él y escuchar los sonidos de la noche, el canto constante de los grillos, el viento susurrando entre las hojas del árbol de mango y el ladrido distante de un perro. En ocasiones me acariciaba el cabello con su mano áspera y me decía con afecto: vas a ser una mujer bonita, María. Yo, sin entender completamente el significado de sus palabras, simplemente le sonreía. Mi madre, con voz firme y constante, me inculcaba la necesidad de convertirme en una mujer decente según sus parámetros. Me instruyó en las tareas del hogar: coser con precisión, preparar frijoles sin que se pegaran al fondo de la olla, y lavar la ropa en el lavadero sin rasgarla. Mujer, eso es lo que debes ser, repetía. Yo, obediente pero con el corazón anhelando libertad, seguía sus indicaciones mientras mi mente se aferraba al deseo de jugar. El domingo era mi día predilecto. Asistíamos a la misa en el pueblo, yo vestida con mi mejor vestido, recién lavado, y con el cabello cuidadosamente peinado con aceite de ricino. Observaba con anhelo a las otras niñas de mi edad, algunas de las cuales tenían el privilegio de ir a la escuela. La envidia me carcomía por dentro, pues mi mayor anhelo era aprender a leer. Sin embargo, mi padre, con una convicción inamovible, repetía: ¿para qué necesita estudiar una niña? Al final, se casará. Después de la misa, nos reuníamos en la plaza para conversar con los vecinos. Yo aprovechaba la ocasión para jugar con los demás niños, comprando dulces de coco con los pocos centavos que a veces me daban. Si bien era el día más feliz de la semana, incluso en esos momentos de alegría, sentía una atmósfera pesada, una sombra que se cernía sobre nosotros. Veía a mis padres conversar en voz baja, con el ceño fruncido y visiblemente preocupados. Escuchaba palabras que no comprendía del todo, pero que resonaban con una inquietud palpable: deuda, intereses sin salida. Mi padre solía exhalar suspiros profundos y frecuentes, lo que invariablemente irritaba a mi madre, quien mostraba un enojo inusualmente marcado. Con frecuencia, llegaban al rancho individuos desconocidos, hombres vestidos con trajes formales a pesar del sofocante calor. Ellos se reunían con mi padre en conversaciones que yo observaba desde la distancia, notando su gesto de asentimiento, como si cediera a algo que le disgustaba. Yo, con apenas 12 años, era ajena a las intrigas de los adultos, mis preocupaciones se limitaban a mis muñecas, los mangos jugosos y la libertad de correr descalza por el patio, creyendo que la infancia duraría para siempre. Guadalupe, mi vecina y coetánea, era mi cómplice, la única que comprendía mis anhelos infantiles. Juntas, bajo la sombra del mango, planeábamos el futuro: cuando sea grande viviré en una gran casa en la ciudad, declaraba yo, a lo que ella respondía: y yo, tendré un vestido de cada color. Pero un día, mientras jugaba tras la casa, escuché una conversación de mi padre que lo alteró todo, una revelación que permanecerá grabada en mi memoria hasta el fin de mis días, pues ese fue el momento en que las voces de la sala se transformaron en el preludio de un cambio irreversible. Estaba jugando en el patio trasero construyendo una casa de muñecas con piedritas y hojas secas, cuando oí voces provenientes de la sala. Reconocí las voces de mis padres, pero el tono de sus conversaciones era inusual, más grave, más lento.
Como todos los niños, movido por la curiosidad, me acerqué sigilosamente a la puerta, pisando con cuidado para no hacer ruido sobre el suelo de cemento. Me escondí detrás de la puerta, deseando escuchar mejor. Fue entonces cuando la conversación que escuché me destrozó. Mi padre le decía a mi madre, con voz apagada, que el hombre ya había venido 3 veces a cobrar, y que si no pagaban antes de fin de mes perderían el rancho. Mi madre en silencio suspiró profundamente, algo que nunca antes había visto. Usualmente siempre tenía una respuesta lista para cualquier pregunta, pero ese día me limité a escuchar. Don Aurelio anunció que perdonaba toda la deuda. Mi padre continuó, pero añadió que había una condición. Mi corazón se aceleró de golpe. Sin saber por qué sentí que algo terrible, algo muy malo, estaba por venir. ¿Qué condición?, preguntó mi madre, y noté que su voz temblaba levemente. Quiere que se case con María. En ese instante el mundo pareció detenerse. Juro que fue así. Sentí como si una bola de hielo hubiera descendido por mi garganta y se hubiera instalado en mi pecho, helándome. ¿Casarme yo? Pero si apenas era una niña. José Ramón, te has vuelto loco, exclamó mi madre, aunque más que un grito, fue un susurro desesperado. Apenas tiene 12 años, lo sé, mujer, lo sé, respondió mi padre, y por primera vez en mi vida lo escuché sollozar. Pero no hay otra opción. Si no hacemos esto, lo perdemos todo. Los muchachos pasarán hambre. Sentí un impulso irrefrenable de escapar, de soltar un grito, de hacer cualquier cosa para romper con la parálisis, pero mis pies se negaban a obedecer, clavados al suelo como si me hubieran transformado en una estatua de sal, igual que la mujer de Lot, tal como la catequista solía narrar. Don Aurelio es un hombre de bien, había dicho mi madre, pero su voz carecía de convicción. Tiene tierras, tiene ganado, a la niña no le faltará nada. Mi padre asintió, prometiendo que me cuidaría, que esperaría a que creciera un poco más antes de que el matrimonio fuera completo. No lograba entender bien qué significaba eso, pero me llenaba de un temor aún mayor. Está tan pequeña, José, murmuró mi madre pensativa. ¿Te acuerdas de ti? Tú también te casaste joven y te fue bien, ¿no? Un silencio denso se apoderó de mi madre por unos instantes. Luego suspiró de esa forma exhausta que empleaba cuando las palabras ya no eran suficientes. ¿Cuándo?, preguntó finalmente. El próximo domingo. Quiere hacerlo todo correctamente en el registro civil del pueblo. El próximo domingo significaba solo 5 días. Lo había visto una vez en el mercado comprando gallinas. Sus manos, grandes como palas, estaban cubiertas de callosidades. Su voz, grave y áspera, delataba el hábito de fumar. Calculé que tendría la misma edad que mi padre, o incluso más. Y ahora, ese hombre con esas manos y esa voz, sería mi esposo. La palabra marido en mi mente infantil sonaba extraña, inmensa, aterradora. No entendía bien qué hacía un marido, pero intuía que no sería nada bueno para mí. Me quedé bajo el árbol de mango hasta que la oscuridad envolvió el cielo. Oía a mi madre llamándome desde lejos, María, María de los Dolores, ven a cenar. Pero no respondí. No quería verla a la cara, ni la de nadie. Cuando al fin regresé a casa, la familia cenaba en silencio. Mis hermanos menores, ajenos a lo que ocurría, comían frijoles con tortillas. Mi padre no levantó la vista del plato. Mi madre me dedicó una mirada triste, pero no pronunció palabra. Me senté a la mesa y aunque intenté comer, la comida se atoraba en mi garganta. Sentí una opresión en la garganta, como si algo la bloqueara impidiendo que las palabras salieran. Mi madre María habló en voz baja, necesito hablar contigo después de la cena, hija. Solo asentí con la cabeza, entendiendo perfectamente de qué se trataba. Una vez que mis hermanos se fueron a dormir, mis padres me llamaron a la sala. Se sentaron en una silla frente a mí, mirándome con severidad, como si fuera una acusada. Hija, comenzó mi padre, y pude notar que sus ojos estaban enrojecidos. Ya sabes, ¿verdad?,
Me quedé en silencio, clavando la mirada en el suelo. Don Aurelio es un hombre bueno, prosiguió mi madre. Tiene una gran extensión de tierra, ganado, una casa cómoda, no te faltará nada. Pero no quiero casarme, logré decir, con una voz débil, casi infantil. Lo sé, hija, pero a veces hay que hacer cosas que no queremos, respondió mi padre. Es por la familia, por tus hermanos, para que no perdamos el rancho. Solo tengo 12 años, dije, y las lágrimas volvieron a brotar. Yo también me casé joven, replicó mi madre. Al principio es difícil, pero uno se acostumbra. Don Aurelio prometió con voz firme que se armaría de paciencia conmigo, como si yo fuera un animal salvaje y asustadizo al que había que amansar. Anhelaba seguir siendo una niña con sus juegos y la escuela, y las lágrimas brotaron. Quería jugar, quería aprender, quería ir a la escuela, pero mi padre, con un dejo de enojo, me recordó que la escuela no llena la barriga, y que mi destino era ser una mujer respetada, esposa de un hombre adinerado. Adinerado sí para ellos, porque don Aurelio con sus vastas tierras, su ganado numeroso y su casa de ladrillo en lugar de adobe, tenía mucho más que nosotros, pero para mí, solo era un hombre viejo y temible que venía a robarme la infancia. Esa noche, recostada en mi cama, con la mirada fija en el techo oscuro, intenté imaginar mi vida futura. Traté de visualizarme en su casa, cocinando para él, siendo su esposa, pero la imagen se difuminaba, como si mi mente se negara a concebir esa realidad. Lloré en silencio con la cara hundida en la almohada, para que nadie escuchara mis sollozos. Lloré hasta el agotamiento, hasta que el sueño me venció, todavía con las lágrimas resbalando por mi rostro. Al despertar a la mañana siguiente, por un instante esperé con ansias que todo aquello solo hubiera sido una horrible pesadilla, pero la cruda realidad me golpeó con fuerza. La noche anterior, aún en la cama, lloré desconsoladamente hasta que la almohada se empapó por completo, pero lo peor estaba por suceder. El sábado por la mañana, 2 días antes de la ceremonia, me encontraba en el patio, esparciendo maíz para las gallinas, cuando el inconfundible sonido de cascos de caballo golpeando el suelo de tierra resonó en mis oídos. Mi corazón dio un vuelco en ese instante, latiendo con fuerza y anticipación. Supe quién era antes de siquiera levantar la vista, estaba segura. Era como si cada célula de mi cuerpo sintiera su inminente llegada. Finalmente alcé la mirada y allí estaba él, don Aurelio, imponente sobre un gran caballo color café que resoplaba y movía la cabeza con impaciencia. La luz del sol matutino bañaba su espalda, proyectando una larga sombra sobre el patio. Por primera vez pude observarlo con detenimiento, al hombre con quien me uniría en matrimonio. Descendió del caballo con parsimonia, como si el tiempo no tuviera importancia para él. Era alto, mucho más alto de lo que su figura parecía sugerir a la distancia. Sus anchos hombros, tostados por el sol y surcados de profundas arrugas, revelaban años de exposición a la intemperie. Coronaba su figura un sombrero de cuero, gastado y envejecido, que cubría su cabeza. Vestía una camisa de algodón descolorida, amarillenta por el tiempo y el uso, y unos pantalones con rodillas remendadas que evidenciaban la rudeza de su día a día. Lo que capturó mi atención fueron sus manos, enormes, callosas y con las uñas permanentemente manchadas de tierra, testimonio de una vida de trabajo duro desde la infancia. Sus ojos pesados y profundos parecían albergar la tristeza y el sufrimiento de una existencia marcada por la adversidad, como si contemplaran el peso del mundo. Sentí un escalofrío al cruzar su mirada, una sensación de ser escudriñado, evaluado. Con una voz grave y áspera pronunció un simple «buenos días», mientras se quitaba el sombrero, revelando su cabello canoso y escaso en la frente. «Buenos días, don Aurelio», respondí en un susurro, incapaz de sostener su mirada. En ese instante mis padres aparecieron en el umbral de la casa, visiblemente perturbados. Mi madre, nerviosa, se secó las manos en su delantal y avanzó hacia el patio. Mi padre, con el rostro inexpresivo y los pies clavados en el suelo, permanecía inmóvil en el umbral de la puerta, como si la entrada le resultara una tarea imposible de realizar. «Adelante, don Aurelio», dijo mi madre con voz suave.
Vamos a tomar un café. Don Aurelio, tras atar su caballo a la cerca de madera, entró a nuestra humilde vivienda. Yo, temblando de miedo, me quedé rezagada, incapaz de acercarme. Ya dentro de la pequeña cocina, don Aurelio se acomodó en una silla que, comparada con su imponente figura, parecía diminuta. Mi madre, con una sonrisa amable, le sirvió café negro en una taza agrietada, la mejor que poseíamos. Él, en un silencio sepulcral, bebió a grandes tragos, produciendo un ruido gutural al tragar. De repente, interrumpiendo el silencio, me miró fijamente y dijo: «La niña parece asustada». «Es normal, ya se le pasará». «¿Normal? ¿Cómo podía ser normal?», me pregunté por dentro. Tenía 12 años y me iba a casar con un hombre que bien podría ser mi padre. «Sí, es tímida, pero es una niña trabajadora, sabe hacer de todo en casa», afirmó mi madre, asintiendo con la cabeza. Don Aurelio me volvió a mirar con esa mirada penetrante que me helaba la sangre, como si pudiera ver a través de mí. «¿Sabes cocinar?», me preguntó directamente, su voz grave resonando en el pequeño espacio. «Un poquito», respondí, sintiendo que mi voz apenas se escuchaba. «¿Y lavar ropa?», sí». Después de cuidar a las gallinas, él asintió con la cabeza, demostrando satisfacción, como si estuviera eligiendo una en el mercado. «El domingo vamos al registro civil temprano», les dijo a mis padres. «Y luego vendrá conmigo a mi casa». «Mi casa», pensé, sintiendo que ya hablaba como si yo fuera su posesión. «¿Su casa está lejos?», preguntó mi madre. «A unas 2 leguas. Es una casa buena, de ladrillo, tiene pozo, tiene terreno grande, no le faltará nada». «¿Necesidades?». Todos hablaban de necesidades, de comida, de casa, de ropa, pero nadie preguntaba por mí, por mis sentimientos, por mis deseos. Estaba allí de pie, escuchándolos decidir mi destino, como si fuera invisible. «¿Puede la niña ver la casa antes?», preguntó mi padre. «Sí, claro. De hecho, vine a buscarla para eso. Pensé que sería bueno que viera dónde va a vivir». Mi estómago se encogió de miedo. «¿Ir a su casa, sola con él?». «No quiero ir», dije, y mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Todos fijaron sus ojos en mí, mis padres, con el ceño fruncido y una clara expresión de reprobación, don Aurelio, con una mirada que me resultaba inescrutable. «María de los Dolores», mi madre, murmuró con voz baja, «no seas maleducada. Es mejor que se vaya acostumbrando». Don Aurelio intervino, pero en lugar de enojo su voz reflejaba cansancio. «Esta también será su casa». Sentí la certeza de que no había marcha atrás, que mi destino ya estaba sellado y que no tenía elección. Y era verdad, no la tenía. «Pues vámonos entonces», anunció, levantándose de la silla. Todo sucedió muy rápido. Miré a mis padres, suplicándoles con la mirada que me libraran de esto. Pero mi padre solo negó con la cabeza, un gesto que significaba inequívocamente: obedece y no causes problemas. Salí de la casa, sintiendo la angustia de un cordero camino al matadero. Don Aurelio me ayudó a montar el caballo y al posar sus manos en mi cintura para levantarme, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sus manos eran tan grandes que casi la rodeaban por completo. Me senté tras él, en las ancas, agarrándome a la silla para no perder el equilibrio. El caballo inició la marcha, y con cada paso sentí el vaivén de su cuerpo. El aire se impregnaba de un olor fuerte a sudor, mezclado con el aroma del tabaco y el cuero añejo. Durante el trayecto, no intercambió palabra, solo el eco resonante del casco del caballo golpeando la tierra compactada, y en ocasiones, un silbido suave que entonaba una melodía melancólica, desconocida para mí. Mientras tanto observaba atentamente el entorno, los imponentes nopales, las cercas oxidadas de alambre de púas y las diminutas casas dispersas a lo largo del camino. En mi mente la reflexión se repetía: dentro de 2 días mi vida daría un giro radical, lejos de mi familia, desprendido de todo lo que me era familiar. Al llegar a la propiedad, un silencio sepulcral, inquietante, se apoderó del ambiente.
La casa, construida con ladrillos auténticos y pintada de un blanco impoluto, se presentaba con un corredor frontal y ventanas pequeñas protegidas por rejas de hierro. Un amplio solar, adornado con árboles frutales como mangos, anacardos y guayabos, se extendía frente a ella, y en el centro del patio, un pozo con polea prometía agua fresca. Al descender del caballo, expresó con voz suave: «Es bonita». Mi primera esposa sentía un gran afecto por esta propiedad. «Primera esposa», repitió él con una voz extraña y un tanto ahogada por la emoción. Acto seguido me ayudó a descender y me guió por la casa. En su interior, la oscuridad era densa y un olor peculiar impregnaba el ambiente. Los muebles pesados y hechos de madera oscura se alzaban imponentes. En las paredes colgaban fotografías. Una de ellas mostraba a una mujer vestida de negro, con el rostro serio y un aire de melancolía. «Ella era mi esposa, Josefina», dijo deteniéndose frente al retrato. «Falleció hace 3 años, a causa de una fiebre». Observé la foto detenidamente. La mujer parecía triste, como si una premonición de su muerte prematura se reflejara en su mirada. «Era una buena mujer», continuó, «trabajadora y jamás me causó problemas». Sus palabras resonaron en mis oídos, dándome la sensación de que su esposa había sido, de alguna manera, una compañera destinada a la sumisión, como una mascota. Luego me mostró la cocina, las habitaciones y el baño ubicado en el patio trasero. Todo estaba impecable, pero una tristeza profunda lo invadía todo, como si la alegría se hubiese extinguido con la muerte de la primera esposa. «Vas a dormir en su habitación», me anunció, señalando un cuarto pequeño con una cama individual y un ropero antiguo. A pesar de mi corta edad, comprendí perfectamente lo que aquello significaba. Estando allí en ese cuarto que pronto sería mi hogar, respirando el penetrante olor a humedad y observando las paredes cubiertas de grietas y desconchones, una certeza se instaló en mí. Don Aurelio no era simplemente un anciano. Portaba algo, una carga invisible y pesada que me era difícil de descifrar, pero que podía sentir palpitar en el ambiente. Era como si una sombra oscura lo envolviera constantemente, un peso que lo obligaba a caminar encorvado, a hablar con parquedad, a fijar su mirada en el suelo. Cuando me dirigió su mirada ese día, la cual aún recuerdo vívidamente, sentí una opresión, como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. Había una pesadez enorme en sus ojos, como si la vida le hubiera infligido un sufrimiento incalculable. En el trayecto de vuelta a casa a lomos de su caballo, una pregunta retumbaba incesantemente en mi mente: ¿qué clase de carga era esa que don Aurelio arrastraba consigo? Y porque sentía que esa misma carga amenazaba con abrumarme a mí también, aún ignoraba que ese enorme peso estaba a punto de desplomarse sobre mí. El domingo llegó convirtiéndose en una pesadilla de la cual parecía imposible despertar. Durante toda la noche no pude conciliar el sueño, revolviéndome inquietamente entre las sábanas, sintiendo mi corazón golpear con fuerza contra mi pecho como un tambor implacable. Al cerrar los ojos, la imagen de don Aurelio se proyectaba ante mí con su mirada penetrante y pesada. Antes del amanecer, mi madre me despertó. «Levántate, María. Hoy es el día», susurró, aunque percibí un ligero temblor en su voz. Me incorporé de la cama con la torpeza de un zombi, sintiendo mis piernas débiles y sin fuerzas. Era como si mi cuerpo no me perteneciera, como si estuviera flotando en el vacío. Mi madre había confeccionado un vestido nuevo para la ocasión. No era blanco como los que había visto en las radionovelas, sino de una tela beige sencilla que compró en el tianguis, con el poco dinero que pudo ahorrar vendiendo las colchas. «Te ves muy linda», me dijo mientras me ayudaba a vestirme. Sin embargo, en sus ojos podía leer su sufrimiento, su conocimiento de que aquello que estaba por suceder no era correcto. El vestido me quedaba holgado, pues aún conservaba el cuerpo menudo de una niña, sin senos ni caderas, solo una niña vestida como una novia. Mi madre, con sus manos delicadas, untó un poco de aceite de ricino, un líquido transparente y viscoso, en mi cabello, desenredándolo con cuidado y luego, con paciencia, me hizo 2 trenzas apretadas que caían a cada lado de mi rostro.
Después buscó en el cajón y encontró el único adorno que teníamos, una cinta roja que había perdido su brillo con el tiempo, deslavada por el sol y los lavados, y la anudó en mi cabello, justo en la base de las trenzas. Listo, murmuró, pero sus labios no formaron una sonrisa, ni siquiera un esbozo. El desayuno transcurrió en un silencio sepulcral. Yo apenas podía tragar, cada bocado de comida parecía transformarse en una piedra dura que se atoraba en mi garganta. Mis hermanos menores, con sus rostros infantiles y curiosos, me observaban fijamente sin comprender la gravedad de la situación. Para ellos, solo me había arreglado para la visita al pueblo. No sabían que esa sería la última mañana en que despertaría siendo una niña. En ese momento, llegó don Aurelio en una carreta prestada, tirada por 2 imponentes caballos. Vestía ropa que claramente no era suya, una camisa blanca impecable, un pantalón negro planchado y un saco oscuro que, por la forma en que le ajustaba los hombros, debía haber pertenecido a su padre, ya fallecido. «Buenos días», saludó a mis padres, quitándose el sombrero con un gesto formal. Después dirigió su mirada hacia mí. «¿Estás bonita?», no pude responder, la angustia me había robado la voz. «Vámonos entonces», dijo mi padre, agarrando con fuerza su sombrero. «No es bueno llegar tarde al registro civil». El trayecto hasta el pueblo se convirtió en uno de los momentos más dolorosos de mi existencia. A mi lado, en la rústica carreta, iba don Aurelio. El fuerte olor a manteca de cerdo que usaba para peinarse, impregnaba el aire. Durante el viaje intentó charlar y sus palabras me hirieron: «Después de que nos casemos, deberás aprender a cuidar la casa como es debido». Mi primera esposa era muy buena en eso, preparaba unos frijoles exquisitos. Mencionaba a su difunta esposa constantemente, estableciendo una comparación constante, como si yo fuera solo un sustituto de bajo costo para la mujer que había perdido. «¿Sabes hacer pan?», me interrogó. Con voz apenas audible respondí que no. «Entonces tendrás que aprender. Un hombre de campo necesita comer bien». Mientras tanto mi mirada se perdía en el paisaje, las casas que veíamos pasar, los otros caballos que encontrábamos en el camino. Todo parecía inalterado, pero para mí el mundo había cambiado por completo, como si lo observara a través de una densa cortina. Al llegar al pequeño pueblo, sentía un nudo en el estómago a causa de los nervios. El registro civil, una humilde casa, exhibía unas sillas de madera en la entrada y en su interior, un hombre con gafas se encontraba tras una mesa repleta de papeles. «¿Vienen a casarse?», preguntó el hombre dirigiéndonos una mirada inquisitiva. «Vinimos», respondió mi padre. El hombre me observó detenidamente y arrugó el entrecejo. «¿Cuántos años tiene ella?». «1», contestó mi padre. El hombre permaneció en silencio, mirándome fijamente por un instante. Noté que aquello no le agradaba en absoluto. 12 años es muy poco para casarse, comentó, aunque no está prohibido. Don Aurelio sacó unos papeles de su bolsillo. «Aquí está la autorización de los padres». El hombre leyó los documentos, asintió con la cabeza y suspiró. «Bien, entonces agilicemos esto». Comenzó a pronunciar palabras que me resultaban confusas, hablando de deberes, obediencia y hasta que la muerte nos separara. Yo, completamente inmóvil, miraba el suelo, sin saber si las lágrimas me inundaban los ojos o si quería salir corriendo. «Usted, Aurelio Pereira da Silva, acepta a María de los Dolores como su esposa». «Acepto», dijo el hombre del registro civil con una voz clara y resonante. «¿Y usted, María de los Dolores, acepta a Aurelio Pereira da Silva como su legítimo esposo?» El silencio se apoderó de mí. La pregunta flotaba en el aire, palpable y opresiva. Todos los presentes me observaban, mi padre, mi madre, don Aurelio, el hombre que oficiaba la ceremonia. «María, hija», responde, susurró mi madre con la voz temblorosa. Intenté hablar, pero no logré articular palabra alguna, era como si mi voz se hubiera desvanecido. «Acepto». Finalmente, con un esfuerzo inmenso, conseguí pronunciar esa palabra, aunque apenas audible. «Perdón»,
¿Podría repetir más fuerte?, solicitó el hombre. Acepto, repetí, y esta vez mi voz llenó la pequeña sala, semejante al sonido de un disparo. Por los poderes que me han sido conferidos, los declaro marido y mujer. La ceremonia concluyó en cuestión de minutos, y de ser María de los Dolores, la joven, pasé a ser María de los Dolores, la esposa de don Aurelio. Al salir del registro civil, me sentía vacía como una muñeca sin vida. Mis padres me abrazaron, inundados en lágrimas. Mi madre con voz suave me susurró al oído: sé una buena esposa, hija. Obedece a tu marido. Luego, tras la despedida, subieron a la carreta que nos había transportado y yo me quedé inmóvil, observando cómo se alejaban. Mi padre levantó la mano en un saludo distante. Mi madre, con un gesto sutil, se secó las lágrimas con el borde de su delantal, y en ese momento comprendí la magnitud de mi situación. Me encontraba completamente sola, abandonada junto a un hombre al que apenas conocía, y con el que a partir de ese instante compartiría el resto de mi vida como esposo. Vámonos a casa, me indicó don Aurelio, posando su mano sobre mi brazo. Casa. Esa palabra, que antes representaba el hogar de mi infancia, ahora se extendía a su morada, que también sería la mía. Durante el trayecto de vuelta su actitud había cambiado, se mostraba más locuaz, como si la reciente unión marital le diera el permiso de dirigirme la palabra con mayor frecuencia. «Te gustará la casa», afirmó. «Es mucho mejor que la de tus padres. Hasta tiene baño adentro». Yo asentía sin pronunciar palabra. «Y no tendrás que realizar las duras tareas del campo como tu madre. Solo cuidar la casa, cocinar, lavar la ropa, esas cosas propias de mujer». «Cosas de mujer», repitió como si realmente fuera una mujer. Yo que apenas tenía 12 años. Al llegar a su propiedad, el sol se ocultaba en el horizonte y la casa, bajo la luz crepuscular, parecía aún más lúgubre. Después de ayudarme a bajar de la carreta, me anunció: «Ahora eres la dueña de esta casa». Pero en lugar de sentirme como tal, me sentía más bien una prisionera. Entramos en la casa, que estaba oscura, y él encendió un quinqué. La tenue luz del quinqué proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. «Debes tener hambre», comentó. «Hay algo de comida en la cocina, puedes calentarla». Fui a la cocina y calenté un poco de frijoles que ya estaban cocidos en una olla. Comimos en silencio, solo interrumpidos por el sonido de las cucharas al golpear los platos. Después de la cena, me dijo: «Te mostraré tu habitación». Mi corazón dio un vuelco. La habitación. Sabía perfectamente lo que eso significaba, incluso siendo una niña. Me condujo a la habitación de la primera esposa, la misma habitación que me había mostrado el día anterior. «Por ahora, dormirás aquí», me dijo. «Cuando crezcas un poco más, ya veremos. Cuando crezcas un poquito más». Sabía que ese momento no tardaría en llegar. «Buenas noches», dijo y salió cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sola en esa habitación oscura, sentada al borde de la cama. Después de quitarme mi vestido de novia, me puse el camisón de seda que mi madre había confeccionado especialmente para mí. Me metí en la cama, la cual impregnaba un olor extraño, una mezcla de perfumes antiguos y algo indefinible, como si fuera la esencia de una mujer que ya no estaba. Allí en esa cama, me desahogué en un llanto desgarrador, un lamento que superaba cualquier pena que hubiera sentido antes. Lloré por mi infancia, que había llegado a su fin abruptamente. Lloré por mis padres, quienes me habían dado en matrimonio, sacrificando mi felicidad. Lloré por mí misma, sabiendo que nadie más lamentaría mi nueva situación. Esa noche, tendida en aquella cama desconocida, sentí por primera vez la inmensa carga de la vida que ahora me pertenecía. Los primeros días como esposa de don Aurelio fueron una tortura. Me despertaba antes del amanecer, no porque me obligaran, sino porque el sueño me era esquivo. Permanecía inmóvil en la cama que guardaba el aroma de la muerte, escuchando los sonidos de la casa, el crujir de la madera al moverse,
el viento golpeando la ventana y a veces, proveniente de otra habitación, la voz de don Aurelio hablando solo. Ignoraba con quién conversaba, pero su tono sugería que dialogaba con alguien que no estaba presente. La rutina, pesada e implacable, comenzaba al alba. A las 5 en punto de la mañana, la voz de mi padre resonaba golpeando la puerta de mi habitación. Levántate, mujer, el día no espera. A sus ojos, con solo 12 años, yo ya era una mujer. Me levantaba como un autómata, vestía la primera ropa que encontraba y me dirigía a la cocina para preparar el café. Un café negro y cargado, tal como a él le gustaba. Luego debía calentar los frijoles que habían sobrado de la cena y preparar tortillas de maíz frescas. Comía en silencio, con lentitud, la mirada fija en la lejanía. En ocasiones observaba la silla vacía frente a mí y soltaba un profundo suspiro, evocando a Josefina, la primera esposa, el fantasma que habitaba esa casa junto con nosotros. Josefina preparaba un café mucho mejor que este, había murmurado él alguna vez. Después de que mi padre se marchaba al campo, me quedaba sola en la inmensa y silenciosa casa, enfrentándome a las tareas domésticas, lavar la ropa en el lavadero, barrer los pisos, alimentar a las gallinas y cocinar. Cada tarea era una comparación constante con las labores de Josefina, quien, según recordaban, dejaba la ropa perfumada con jabón por 3 días. Josefina era una experta en preparar frijoles deliciosos, una verdadera delicia culinaria. Además, mantenía la casa impecable, siempre ordenada y limpia. Pero Josefina, con el tiempo, comenzó a sentir un profundo rechazo hacia su propio nombre. Sentía que ese nombre, repetido una y otra vez, la perseguía como una sombra, queriendo suplantar a alguien perfecto, como si ninguna de sus acciones fuera lo suficientemente buena. Él, en cambio, pasaba todo el día trabajando en el campo. Al final de la tarde regresaba cubierto de tierra, agotado y de mal humor. Se sentaba en la silla mecedora del porche y se balanceaba lentamente, con la mirada perdida en el horizonte. A veces Josefina intentaba entablar una conversación, preguntando cómo estuvo el día en el campo. La respuesta era siempre la misma, sin siquiera dirigirle una mirada: estuvo. La siembra de maíz está creciendo bien. Era siempre así, con respuestas lacónicas, cortantes, como si hablar con ella fuera una carga. Al principio, durante las primeras semanas, ella se esforzaba por ser amable, por hacerlo reír. Me esforzaba mucho en cocinar, limpiaba y ordenaba la casa con especial atención, incluso tomaba flores del jardín para adornar la mesa, pero él nunca parecía notarlo, o si lo hacía, guardaba silencio. Una vez preparé un dulce de papaya siguiendo la receta de mi madre. Creí que le gustaría, pues vi que las papayas maduras caían del árbol en el jardín. Lo coloqué en la mesa después de la comida, anhelando una palabra amable. Él comió en silencio, masticando lentamente, tragando. Luego me miró y dijo: Josefina lo hacía mejor. Ese día, me encerré en el baño a llorar. Lloré de rabia, de tristeza, de desesperación. ¿Por qué se había casado conmigo si todavía amaba tanto a su primera esposa? Porque tenía que soportar el peso de una comparación que nunca podría superar. Los domingos eran los días más difíciles. Sin trabajo en el campo, se quedaba en casa todo el día, caminando de un lado a otro y hablando solo. Un domingo, mientras lavaba los platos en la cocina, lo escuché hablando en su habitación. Josefina, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste y me dejaste solo, sumido en la soledad? Su voz, ahora quebrada y llena de lágrimas, sonaba distinta. Era como si en verdad estuviera dialogando con ella, como si la tuviera presente. Josefina, no deseaba volver a casarme. Sabes que no era mi deseo, pero te prometí que jamás amaría a otra mujer, y estoy cumpliendo mi promesa. Dejé de lavar los platos, absorto en sus palabras, prestando total atención. La muchacha es buena, trabaja con esmero, pero no es tú, Josefina. Jamás nadie será como tú. Entonces comprendí algo crucial: don Aurelio no se había casado conmigo por amor, sino por necesidad, para que alguien cuidara la casa, preparara la comida y le hiciera compañía, para no quedarse completamente solo.
Pero su corazón, su afecto, aún pertenecían a la mujer que ya no estaba, y esa era una batalla que jamás podría ganar. En la noche, a la hora de dormir, él siempre se acercaba a mi habitación y se quedaba inmóvil en el umbral observándome. Buenas noches, murmuraba, pero sentía que no me dirigía la palabra a mí. Luego regresaba a su alcoba y podía oírlo revolviendo cajones, manipulando objetos, guardando cosas. A veces, mientras hacía sus tareas, lo oía sollozar quedito, creyendo que yo no me daba cuenta, pero yo escuchaba cada lamento. Cada uno de esos lamentos, con su tono lastimero, era como una puñalada en mi pecho, no porque me gustara, al contrario, me aterraba, sino porque me di cuenta de que en esa casa, yo no era más que una empleada, un mueble que dormía allí, sin un lugar propio. Un día, mientras él se había ido al pueblo, fui a limpiar su habitación. Sobre la cómoda encontré una serie de fotografías de Josefina, fotos de la boda, fotos de ella sonriendo radiante, fotos de los dos juntos. Debajo de las fotos, había una carta escrita con su propia letra. Mi querida Josefina, hace 6 meses que te fuiste y aún no puedo aceptar tu partida. Te prometo que jamás te olvidaré. Te prometo que jamás amaré a otra mujer. Mi corazón murió contigo. Había escrito esa carta 6 meses después de la muerte de ella. Y ahora, 3 años después, seguía cumpliendo esa promesa. Esa promesa era la pe enorme que cargaba, el peso de no volver a ser feliz, el peso de vivir como un muerto en vida. Y ese peso, esa tristeza que sentía, me estaba hundiendo a mí también. Regresé a mi habitación, sintiendo cada paso, y me dejé caer en la orilla de la cama. Frente al espejo viejo y empolvado colgado en la pared, vi el reflejo de una niña consumida, flaca, con ojeras profundas que marcaban el cansancio en mi rostro. En tan solo unos meses, parecía haber envejecido años. La risa se había desvanecido de mis labios, los juegos eran un recuerdo lejano, y mis palabras eran escasas. Me estaba convirtiendo en una sombra, un fantasma como él. Esa noche, cuando don Aurelio regresó del pueblo, reuní el coraje para intentar conversar de nuevo. Don Aurelio, ¿no cree que podríamos intentar ser más amigos?, le pregunté con timidez. Él me observó con sus ojos pesados, cargados de una fatiga silenciosa, y respondió con voz grave: amigos, mujer, tú eres mi esposa. Cumple con tus obligaciones y ya. Obligación. Esa era yo para él, simplemente una obligación, una tarea a cumplir. Pero usted ni siquiera habla conmigo, insistí, sintiendo la desesperación crecer. Vivimos bajo el mismo techo y es como si fuéramos extraños. No necesitas conocerme, contestó con sequedad. Necesitas cuidar la casa y obedecer. Lo demás no importa. Esa noche, acostada en la cama, sumida en la oscuridad y mirando el techo, una terrible verdad se reveló ante mí: don Aurelio no era cruel conmigo por maldad, sino por algo más profundo. Sentía su crueldad emanar de él, una consecuencia amarga de una promesa que había hecho, una promesa irrealizable a una mujer fallecida. Esta promesa lo consumía lentamente y con ello, me arrastraba también a ese tormento. Ignoraba por completo el origen de esa enorme esa pesada carga que lo atormentaba. La verdad se reveló una noche de intensa lluvia, 3 meses después de nuestra boda. La tormenta era feroz, con truenos ensordecedores, de esos que sacuden la tierra y hacen temblar la casa. Desperté sobresaltada por el miedo, incapaz de volver a dormir. El viento azotaba con fuerza la ventana y la lluvia golpeaba implacable el techo. De pronto, un sonido extraño llegó desde su habitación. Parecía un llanto, pero un llanto profundo, desgarrador, de un hombre ahogado en su dolor. Me levanté de la cama con cautela y me dirigí hacia su puerta, que estaba entreabierta. Lo que vi me dejó petrificada. Don Aurelio estaba sentado al borde de la cama, sosteniendo una fotografía de su primera esposa, y lloraba desconsoladamente como un niño, de una forma que nunca antes había visto a un hombre llorar. Josefina, le preguntaba a la fotografía con una voz ahogada, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué tuviste que irte y dejarme completamente solo en este mundo?
Parada frente a la imagen, se debatía internamente sin saber si volver al interior de la habitación o permanecer allí escuchando la desgarradora conversación, pero una fuerza invisible la mantenía inmóvil. Era la primera vez que lo veía manifestar su dolor con tanta crudeza, revelando su humanidad. No debí casarme con la niña, continuó hablando, su voz temblorosa, pero no puedo soportar más la soledad en esta casa. Ya no soporto hablar solo con tus fotos. Se levantó lentamente y se dirigió a la cómoda, donde guardaba las cartas que le escribía a Josefina, ahora fallecida. Tomó una de ellas y comenzó a leer en voz alta, con lágrimas en los ojos: mi amada Josefina, hoy se cumplen exactamente 3 años de tu partida. Me casé con una niña, no porque intente reemplazarte, eso jamás, sino porque necesito a alguien que se encargue del hogar. ¿Entiendes? ¿No entiendes? Mi corazón se encogió de la pena. Yo solo era una empleada. La niña es buena, trabaja bien, nunca se queja, pero cada vez que la veo, me acuerdo de ti y me duele profundamente. Después de leer, dobló cuidadosamente la carta y la guardó nuevamente en el cajón. Después se puso de rodillas junto a la cama y comenzó a orar, con la voz quebrada por la tristeza. Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi Josefina?, susurró, las lágrimas rodando por sus mejillas. Era tan joven, tan llena de alegría. ¿Por qué no me llevaste a mí también? En ese instante comprendí que don Aurelio no era cruel por naturaleza, su comportamiento era el resultado de un profundo dolor. Estaba sufriendo tanto como yo, solo que de una forma distinta. Un fuerte trueno resonó en el cielo, y el susto me hizo golpear accidentalmente el suelo de madera con el pie, produciendo un ruido inesperado. Don Aurelio se giró rápidamente hacia la puerta, sobresaltado. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz temblorosa. Ya no tenía sentido ocultarme. Empujé la puerta lentamente y me adentré en su habitación. Soy yo, respondí en un tono bajo. Él se secó rápidamente los ojos, su rostro se ensombreció y me dirigió una mirada de enfado. ¿Qué haces aquí? No te llamé, me reprendió. Disculpe, don Aurelio. Lo escuché hablando y pensé que algo había ocurrido, me excusé sintiendo la incomodidad. Se quedó en silencio por un momento mirándome fijamente. Después suspiró profundamente y se sentó de nuevo en la cama. Siéntate ahí, ordenó, señalando una silla con un gesto de la mano. Me senté sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Era la primera vez que íbamos a tener una conversación de verdad, una conversación sincera. ¿Escuchaste lo que estaba diciendo?, preguntó finalmente. Escuché, respondí sincera. Él asintió lentamente y clavó la mirada en el suelo. Entonces ya lo sabes, le hablo toda la noche, día tras día. Hay quienes creen que enloquecí, pero no es así. Simplemente no puedo aceptar que se haya ido. ¿Cómo era ella?, pregunté en voz baja. Él alzó la vista, sorprendido por la pregunta, y luego una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro. Era la mujer más hermosa del mundo, con un cabello negro y largo que bailaba con cada paso. Se reía de todo, incluso de mis tonterías. Su voz se suavizó al hablar de ella. Nos casamos cuando tenía 16 años. Yo estaba perdidamente enamorado. Soñaba con tener hijos, envejecer juntos, morir juntos. ¿Por qué murió?, inquirí. Una fiebre maligna que le dio en invierno. Llamé a curanderos, la llevé al médico del pueblo, le prometí todo a los santos, pero fue inútil. En 3 días se marchó. Tomó de nuevo la fotografía y acarició con el dedo el rostro de la mujer. El día que murió hice una promesa. Continuó, le aseguré que jamás volvería a amar a otra mujer, que mi corazón se extinguiría con ella. Era una carga pesada, enorme. ¿Y usted sigue fiel a esa promesa hasta el día de hoy?, cuestioné. Lo estoy y lo estaré hasta el día de mi muerte, respondió con firmeza. Por eso me casé contigo, no para encontrar la felicidad otra vez, sino para que alguien mantuviera la casa y para no morir solo,
pero no cree que ella desearía que usted fuera feliz, intenté agregar. Me observó con enojo. Tú no entiendes nada, muchacha. Nunca has amado de verdad. Cuando ames de verdad, comprenderás que hay amores que nunca mueren. Entiendo que usted sufre, comenté. Pero yo también sufro, tú sufres. ¿Por qué? Porque vivo en una casa donde no tengo mi lugar, donde todo lo que hago se compara con ella, donde soy solo una sombra tratando de llenar el vacío que dejó una santa. Se quedó en silencio, reflexionando sobre mis palabras. Es cierto, admitió tras un instante. Sí, todo lo comparo, pero no puedo evitarlo. Ella era perfecta, nadie es perfecto, don Aurelio, ella sí lo era. Afuera, la lluvia comenzó a amainar, perdiendo fuerza paulatinamente. Me acerqué a la ventana y pude observar cómo el cielo se aclaraba, anunciando el amanecer. Voy a regresar a mi habitación, dije incorporándome lentamente. Espera, respondió él con voz entrecortada. Siéntate de nuevo. Obedecí volviendo a tomar asiento. Con dificultad comenzó, sé que no he sido el mejor esposo para ti. Hizo una pausa, respirando profundamente. Sé que te mereces algo mejor, pero esto es todo lo que puedo ofrecerte, una casa, comida, ropa limpia. Más allá de eso, no puedo darte nada. Y si un día pudiera, tú no lo aceptarías. Mi corazón murió con ella. Se convirtió en piedra. En ese instante, al verlo allí con lágrimas rodando por sus mejillas, llorando por la mujer que había perdido, experimenté una sensación extraña. No era amor, pero sí una forma de lástima, una pena profunda por un hombre que se había condenado a vivir como un muerto en vida. Usted puede intentar ser feliz, le dije en voz baja. No puedo, respondió con firmeza. Hice una promesa. Asentí, entendiendo la magnitud de sus palabras. A veces uno hace promesas que no puede cumplir. Sacudió la cabeza con convicción, esta la voy a cumplir, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, aunque eso signifique sacrificar mi felicidad, aunque nos cueste la vida a ambos. Regresé a mi habitación, sintiendo una pesadez en mi corazón. Ahora comprendía la enorme carga, la pe inmensa, que don Aurelio llevaba consigo. La promesa de no volver a amar, una idea absurda que lo estaba consumiendo lentamente y que también me afectaba profundamente. Me acosté en la cama, atormentada por la pregunta de cómo alguien podía jurarse a sí mismo no ser feliz, eligiendo vivir anclado en el pasado. En ese momento ignoraba la magnitud del dolor que esa promesa me causaría en los años venideros. Tras aquella conversación bajo la lluvia, algo imperceptiblemente se transformó en mi interior, no de forma repentina, sino con la lentitud de una semilla que germina en la oscuridad. Comencé a comprender que si no tomaba las riendas de mi vida, nadie lo haría por mí. Mis padres habían renunciado a mí, don Aurelio solo me veía como una empleada, y yo me estaba permitiendo hundirme en esa tristeza perpetua. Pero apenas tenía 13 años. Hubo cumpleaños sin celebraciones, sin pastel, sin alegría. Entonces una chispa de esperanza brotó en mi mente, aún soy joven, todavía tengo un futuro por delante. Mi primera decisión fue buscar a mi amiga Guadalupe. Un domingo por la tarde, después de que don Aurelio se marchó para visitar a unos parientes en un pueblo cercano, decidí caminar hasta el rancho donde vivían los padres de Guadalupe. Hacía ya varios meses que no nos veíamos y la distancia entre nosotras, tanto física como emocional, me pesaba. Al verme aparecer por el camino, Guadalupe salió corriendo a mi encuentro y me abrazó con fuerza, casi sin soltarme. María, ¿dónde te habías metido? Te he extrañado tanto, he pasado tanto tiempo pensando en ti, me dijo mientras me apretaba contra ella. La observé detenidamente y noté que a pesar del tiempo seguía igual de hermosa. Su cabello largo y suelto caía sobre sus hombros, su risa era fácil de escuchar, y sus ojos brillaban con la misma intensidad de siempre, todas cualidades que yo, en cambio, sentía haber perdido en mi nueva vida. Estoy casada, Guadalupe, ¿te acuerdas? Le respondí con un dejo de tristeza. ¿Casada?
Sin embargo, en ese instante sentí que algo faltaba. «¿Pero dónde está tu sonrisa? ¿Dónde está mi amiga alegre?», le pregunté con preocupación. Nos dirigimos juntas hacia el frondoso árbol de mango que nos servía de refugio durante nuestra infancia, y nos sentamos bajo su sombra, reviviendo recuerdos. Fue allí donde le conté todo lo que había sucedido: la boda forzada con don Aurelio, la vida en su fría y lúgubre casa, la muerte de su primera esposa y la forma distante y poco afectuosa en que él me trataba. Guadalupe me escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza, mientras mis palabras fluían. Al terminar, me dijo con firmeza: «María, no puedes seguir viviendo así. Eres demasiado joven para resignarte a esta situación». Con la voz entrecortada, le respondí: «¿Pero qué puedo hacer? Estoy casada. No hay vuelta atrás». Guadalupe me miró a los ojos y me contestó: «Sí la hay. Puede que no haya vuelta atrás para el matrimonio, pero siempre hay vuelta atrás para la vida. Tú puedes elegir cómo vivir. Tú decides». Nunca nadie me había revelado la posibilidad de tomar decisiones propias. ¿Cómo era eso posible? «Bueno, ¿sabes leer?», me preguntó. «Sé un poco», respondí. «Mi madre me enseñó lo elemental». «Entonces puedes profundizar tus conocimientos, puedes estudiar a escondidas, puedes adquirir nuevos saberes, puedes ahorrar sin que él se entere. Tienes la oportunidad de prepararte para una vida más digna». La sola idea de estudiar me causó una punzada de emoción en el estómago. Desde niña anhelaba leer con fluidez, escribir con elegancia, dominar los números. Pero ¿cómo lograrlo? No poseo libros, no tengo tiempo. «Déjamelo a mí», dijo Guadalupe con los ojos centelleantes. «Mi hermano mayor tiene libros viejos de la escuela y si tienes tiempo. Cuando él se va al campo te quedas sola en casa, ¿verdad?». De 7 de la mañana a 5 de la tarde, me quedaba sola en esa enorme casa. «¿Y el dinero cómo voy a ahorrar si no tengo ingresos? No vendes los huevos de las gallinas, no vendes el queso que elaboras». Lo vendía en el mercado del pueblo cada semana. Don Aurelio me entregaba unas pocas monedas para comprar azúcar, sal y otros víveres básicos, pero siempre me quedaba un excedente mínimo. «Guarda esas monedas que te sobran», me aconsejó Guadalupe, «escóndelas en un lugar donde él jamás buscaría, porque algún día te harán falta». Ese domingo, al regresar a casa, sentí una gran ligereza en el corazón, pues por primera vez en mucho tiempo, la esperanza florecía en mí. El lunes, aprovechando la ausencia de don Aurelio, quien había ido a trabajar al campo, me dispuse a poner en marcha mi plan. Primero busqué un escondite seguro para mi dinero. Encontré un pequeño agujero en la pared de mi cuarto, detrás del ropero, un lugar inaccesible para cualquiera. Luego, al ir a vender huevos al tianguis, aproveché para hablar con doña Consuelo, quien tenía un puesto de verduras. «Doña Consuelo, ¿no le interesaría comprar unos quesitos frescos que hago en casa?» «¿Haces buen queso?», me preguntó. «Sí, queso de primera calidad», respondí. «Entonces tráelos la próxima semana. Si son buenos de verdad, te los compraré siempre». De regreso a casa, mi mente ya estaba ocupada en mis planes. Haría queso en secreto, ahorraría cada centavo y además me esforzaría por aprender a leer correctamente. El miércoles, Guadalupe llegó a la casa, cargando un paquete envuelto bajo el brazo. Al entrar a la cocina, anunció con una sonrisa: «Traje lo que te prometí». Desenvuelto el paquete se revelaron 3 libros antiguos, un manual de primeras letras, un libro de matemáticas y otro sobre la historia de México. «Son de mi hermano», explicó Guadalupe, «ya terminó la secundaria y ya no los usa». Con manos que temblaban ligeramente tomé los libros. Hacía mucho tiempo que no sostenía uno de verdad. «¿Cómo voy a estudiar si nadie me enseña?», me pregunté. Guadalupe con seguridad respondió: «Yo te enseño. Sé leer bien, mi hermano me enseñó. Acordamos reunirnos un día a la semana, vienes a mi casa o voy yo a la tuya cuando tu marido salga», propuso. Así comenzó mi educación clandestina. Cada jueves por la mañana,
Guadalupe llegaba y estudiábamos en la mesa de la cocina. Me enseñaba las letras que desconocía, me ayudaba a descifrar textos complejos, me mostraba cómo realizar divisiones. Yo era como una esponja sedienta, absorbiendo todo. Aprendía rápidamente con una sed de conocimiento que desconocía poseer. Mientras estaba sola en casa, a escondidas de don Aurelio, me sumergía en la lectura de libros que me abrían un mundo nuevo, memorizaba poemas completos y estudiaba la historia de México, comprendiendo cómo funcionaba el mundo y la economía. A la par, el dinero que obtenía por la venta de queso aumentaba. Mi queso se convirtió en un éxito en el mercado, tanto que doña Consuelo compraba 5 piezas semanales y lo recomendaba a otros clientes, lo que me generó una clientela estable. Don Aurelio, sin saberlo, me veía como siempre, una niña callada y obediente que cuidaba la casa y no causaba problemas. Sin embargo, por dentro mi mundo cambiaba, maduraba y crecía. Aprendí a llevar las cuentas de mis gastos y ganancias, y a negociar precios en el mercado. Incluso escribía cartas para Guadalupe, quien las atesoraba. En 6 meses, había acumulado una buena cantidad de dinero guardada secretamente, y lo más importante, había recuperado mi autoestima. Un día, don Aurelio regresó del campo antes de lo esperado y me encontró leyendo en la cocina, con el ceño fruncido me preguntó, ¿qué es eso? Sentí mi corazón latir con fuerza, pero mantuve la compostura. Era un libro, lo reconocí de inmediato. Le pregunté con voz firme, ¿qué estás haciendo con eso? Él me miró fijamente con una expresión extraña, mientras continuaba leyendo. ¿Desde cuándo sabes leer?, le cuestioné. Siempre lo supe, contestó, mi madre me enseñó. ¿Y por qué nunca te vi leyendo?, insistí. Porque usted nunca se fijó, replicó. Era cierto, nunca prestaba atención a mis actividades. Mujer, no necesitas estar leyendo esas tonterías, me dijo con tono despectivo, hay cosas más importantes que hacer. Ya hice todo lo que tenía que hacer, le respondí, la casa está limpia, la cena está lista, las gallinas ya comieron. Ante mi respuesta, se quedó sin palabras, murmuró algo ininteligible y se marchó a su habitación. Esa noche, recostada en la cama, reflexioné, por primera vez en la vida, le había respondido. Por primera vez no bajé la cabeza. Era una clara señal de que estaba cambiando, que me estaba fortaleciendo. En los meses siguientes continué mis estudios en secreto, vendiendo queso y ahorrando dinero. Guadalupe, a quien consideraba mi maestra y mi mejor amiga, me informaba sobre lo que ocurría en el pueblo. Me contaba historias de otras mujeres que habían logrado transformar sus vidas. Un día, me contó alguien sobre una mujer en Oaxaca que tras la muerte de su esposo y sin quedarse paralizada esperando que la vida mejorara, había abierto una fonda por su cuenta. ¿Seré capaz algún día de hacer algo así?, me pregunté. Claro que sí, María. Te estás volviendo más inteligente que muchos hombres que conozco, me respondió alguien. Y era verdad, ya no era la niña asustada que se había casado a los 12 años. Me estaba convirtiendo en una mujer capaz, que sabía pensar y luchar. Aunque seguía viviendo en esa casa triste y casada con un hombre que no me amaba, ahora tenía algo que él no podía quitarme, conocimiento, dinero ahorrado y sobre todo, fuerza de voluntad. Hasta que un día, sucedió algo que lo cambió todo. Ese día fue un martes de diciembre, casi 2 años después de la boda. Don Aurelio se despertó sintiéndose mal, con fiebre alta y una tos seca persistente. Al principio creí que solo era un resfriado, de esos que suelen aparecer a finales de año, pero con el paso de los días, su estado empeoró. La fiebre persistía y la cama se convirtió en un lugar difícil de abandonar. Por primera vez desde que habitaba esa casa, el silencio reinaba absoluto, incluso las conversaciones con la mujer fallecida se habían desvanecido. Al tercer día, desesperada, llamé a don Chico de las Hierbas, el curandero de la región. Tras examinar a don Aurelio, movió la cabeza con preocupación, tiene pulmonía, y es grave. Necesitará muchos cuidados. Pulmonía, la misma enfermedad que había terminado con la vida de su primera esposa.
En ese instante, al verlo en la cama, demacrado, débil, delirando por la fiebre, comprendí algo terrible: él deseaba morir. En sus delirios llamaba constantemente a Josefina: Josefina, llévame contigo, Josefina, ya no puedo más. Y yo, con solo 14 años, me encontraba cuidando a un hombre que se rendía ante la vida. Pasé días y noches en vela, administrándole medicina cada hora, preparándole té de gordolobo, colocándole paños húmedos en la frente para mitigar la fiebre. Le cocinaba caldito de pollo, intentando que comiera aunque fuera una sola cucharada. Durante esos días en los que lo cuidaba, algo inexplicable ocurrió. Por primera vez experimenté una compasión genuina por él. Ya no sentía ira ni temor, sino lástima, una profunda lástima por un hombre que había optado por una muerte en vida a causa de una promesa. Una noche, cuando la fiebre alcanzaba su punto más álgido, me llamó. María, ven aquí. Me acerqué a la cama. Sus ojos brillaban, pero mantenía la lucidez. Me voy a morir, murmuró con voz débil. No se va a morir, don Aurelio. La fiebre está cediendo. Me voy a morir. Y es lo mejor. Me miró con esos ojos hundidos. Te quedarás con todo. La casa, las tierras, los animales, todo es tuyo. Mi corazón se encogió, no por la idea de quedar viuda, sino porque presenciaba a un hombre despedirse de la vida a los 50 años, cuando aún le quedaba mucho por vivir. ¿Por qué quiere morir?, pregunté. Permaneció en silencio durante un instante. Luego suspiró profundamente diciendo: porque prometí que nunca más sería feliz y cumplí esa promesa, pero se convirtió en una carga tan pesada que ya no puedo soportar. Ahí estaba, una vez más. La P enorme. ¿Qué es ese peso, don Aurelio?, preguntó con curiosidad. Don Aurelio cerró los ojos, y en un tono que denotaba una profunda confesión, comenzó a relatar: cuando Josefina falleció, la tristeza me consumió por completo, me volví loco de dolor, un dolor genuino. Lloraba sin consuelo, gritaba, no probaba bocado, no conciliaba el sueño. Hasta que un día, postrado junto a su tumba, hice una promesa. Su voz se suavizó al pronunciarla: juré solemnemente que jamás volvería a ser feliz, que la sonrisa abandonaría mis labios para siempre, que la alegría no tocaría mi corazón y que jamás amaría a otra mujer. Me comprometí a cargar el peso de su pérdida eternamente. Abrió los ojos clavándolos en mí, y prosiguió: ¿y sabes qué ocurrió? Esa promesa se transformó en una carga inmensa, un peso que se acrecentaba día a día, tanto que me resultaba imposible levantarme de la cama por las mañanas, sintiendo como si una piedra gigante se posara sobre mi pecho. Comprendí entonces la magnitud de su sufrimiento. ¿Pero por qué se impuso una promesa tan cruel?, inquirí. Porque creí que era la única forma de honrar su memoria. Pensaba que al recuperar la felicidad, la estaría traicionando. Y en cierto modo, la estaba traicionando. Negó con la cabeza con lentitud y pesar: no, hoy sé que no. Hoy, la certeza de que Josefina anhelaba mi felicidad y mi supervivencia se instaló en mí, pero la realización llega demasiado tarde. Durante tanto tiempo he arrastrado este dolor que se ha fusionado con mi ser. Fue entonces cuando la comprensión, como un relámpago en la noche, iluminó mi mente. Dirigiéndome a don Aurelio, pregunté: ¿no cree usted que yo también he cargado ese peso junto a usted? Su mirada, sorprendida, me impulsó a continuar. Usted se casó conmigo, pero se juró a sí mismo no ser feliz jamás. Convertida en su esposa, me convertí en la esposa de un hombre muerto. Me convertí en una sirvienta en una casa desprovista de alegría, amor y vida. Las palabras brotaban de mí como un torrente desatado tras la rotura de una presa. Usted depositó la carga de su promesa en mis hombros. Yo, siendo apenas una niña, tuve que soportar la tristeza de un hogar completo, la añoranza de una mujer a la que nunca conocí, el duelo por una muerte que no era mía. Se quedó mirándome fijamente con los ojos desorbitados. Nunca lo había considerado. Pues no, usted nunca pensó, pero es la verdad.
La enorme pena que usted cargaba, no era solo suya, era nuestra. Yo también la soporté sin cuestionar, sin comprender. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Dios mío, ¿qué te hice?, pregunté sintiendo la culpa. Usted actuó creyendo que hacía lo correcto, pero se equivocó. No se puede prometer la felicidad de forma perpetua. La felicidad no es una traición, es la esencia de la vida. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, don Aurelio lloró sinceramente, no por añoranza ni rabia, sino de puro alivio. Y yo finalmente comprendí el significado de la enorme P que había cargado desde el inicio de nuestra historia. No era algo material, ni siquiera relacionado con su cuerpo. Era el inmenso peso de una promesa irrealizable, la carga de perpetuar el dolor, la decisión de elegir una muerte en vida. Y ese mismo peso se había depositado sobre mí, incluso siendo solo una niña. Me había convertido en la esposa de un fantasma, empleada en una casa habitada por la tristeza. Hoy entiendo, le dije aquella noche, la gran P no era solo suya, era el peso que también colocaron sobre mis hombros. Aunque don Aurelio se recuperó de la pulmonía, lo crucial fue su liberación de la promesa que lo ataba, un proceso que no ocurrió de inmediato. Lentamente fue aliviando la carga, recordando cómo era respirar sin el peso opresivo en el pecho. Yo también sentí una liberación, al comprender que esa tristeza no era mi culpa, sino consecuencia de una promesa que nunca debió existir. La fe desmedida que había regido nuestro hogar durante años comenzó a menguar. Sin embargo, este fue solo el comienzo de mi descubrimiento. Lo que sucedió después fue aún más transformador. Después de esa conversación reveladora, tras desvelarse el misterio de la fe, nuestras vidas tomaron un rumbo completamente nuevo. Don Aurelio no experimentó una metamorfosis instantánea, sino que gradualmente se desprendió del sufrimiento que lo había consumido durante tanto tiempo. Reaprendió a vivir sin la asfixiante carga en el pecho, mientras yo continuaba mi crecimiento, mis estudios y mi preparación para el futuro. Después de 7 años más de matrimonio, donde la pasión inicial se había transformado en un profundo respeto y cuidado mutuo, en lugar de ser solo marido y mujer enamorados, sentí que había llegado el momento de seguir mi propio camino. Don Aurelio nunca me amó con la misma intensidad que a su primera esposa, y por mi parte, tampoco sentí por él el amor apasionado que una mujer siente por su hombre. Sin embargo, habíamos construido una amistad sólida, un cariño sincero y un cuidado recíproco que antes no existía entre nosotros. Él me enseñó a amar y a trabajar la tierra, a cuidar de los animales y a gestionar los negocios familiares, mientras que yo le enseñé a reír de nuevo, a disfrutar de una conversación amena y a vivir el presente, en lugar de estar constantemente conectado con el pasado y los recuerdos de los difuntos. Al cumplir 21 años, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Una tarde de domingo me senté con don Aurelio en el corredor de la casa y le dije, con firmeza pero con respeto, «Don Aurelio, me quiero ir». No pareció sorprendido, como si ya hubiese anticipado este momento. «Me voy a Oaxaca», le expliqué, «quiero estudiar, trabajar, tener mi propia vida, lejos de nuestro matrimonio. Usted sabe que el nuestro nunca fue un matrimonio real, sino un acuerdo beneficioso para ambos. Un acuerdo que salvó a su familia de las deudas y me proporcionó un techo. Pero ahora que he madurado, me siento capaz de valerme por mí misma». Él guardó silencio contemplando el horizonte. Finalmente asintió y dijo, «Tienes razón, que mereces una vida propia, siempre te la has merecido. No me voy a enfadar. Enfadarte como podría enfadarme contigo, tú me salvaste, María, cuando yo deseaba morir. Me enseñaste que la vida es valiosa y que uno no puede prometer ser infeliz para siempre». Esa tarde hablamos de todo, de los años compartidos, de los errores cometidos y del futuro que cada uno forjaría. «Te voy a extrañar», confesó. «Yo también te voy a extrañar», respondí con sinceridad. «Pero podemos ser amigos, visitarnos y seguir cuidándonos». Y así fue. Me mudé a Oaxaca con el dinero que había ahorrado durante años,
alquilé una pequeña habitación en una pensión y empecé a trabajar en una tienda de telas. Durante las noches dedicaba tiempo al estudio, completé mis estudios de secundaria y posteriormente la preparatoria. Además aprendí a escribir a máquina y a realizar cálculos complejos. Adquirí la habilidad de comunicarme eficazmente con las personas de la ciudad. A la edad de 25 años conocí a Juan, un hombre bondadoso y trabajador, quien me profesó un amor sincero. Contraje matrimonio con él movida por el amor, nunca por obligación. Juntos formamos una familia con 4 hijos, 3 niñas y un niño. Decidí criar a mis hijos de una manera radicalmente distinta a como yo fui criada. Todas mis hijas recibieron educación, finalizando sus estudios de preparatoria y cursando diversas especializaciones profesionales. Las apoyé para que contrajeran matrimonio cuando así lo desearon, eligiendo libremente a sus compañeros. Nunca permití que mis hijas soportaran cargas innecesarias ni que se les arrebatara su infancia, ni que se vieran forzadas a vivir una vida que no fuera la que ellas mismas eligieran. A mi hijo también lo eduqué con una perspectiva diferente, enseñándole a respetar a las mujeres y a comprender que el matrimonio es una sociedad basada en la colaboración, no en el dominio, y que un hombre de verdad protege y cuida, nunca hiere. Don Aurelio vivió 15 años más después de mi partida. Después de enviudar, nunca más contrajo matrimonio, pero tampoco volvió a prometerse una vida llena de sufrimiento. Aprendió a reír abiertamente, a entablar conversaciones amables con los vecinos y a disfrutar plenamente los días soleados. Cuando falleció a los 65 años, asistí a su funeral y derramé lágrimas. Lloré con nostalgia, recordando los momentos compartidos, pero también con gratitud, reconociendo la profunda ayuda mutua que nos habíamos brindado. Él me ofreció un hogar cuando más lo necesitaba, y yo le ayudé a comprender que la vida no es una traición, sino una oportunidad. Guadalupe, quien me enseñó que siempre podemos elegir cómo vivir, sin importar las circunstancias, continuó siendo mi mejor amiga hasta su último día. Hoy a los 78 años, al mirar atrás, me doy cuenta de que no solo sobreviví, sino que triunfé. Vencí el matrimonio impuesto, superé la pobreza, desafié la falta de educación y me liberé de la tristeza que otros querían que me acompañara para siempre. Construí una familia maravillosa, crié hijos que me respetan y se respetan entre sí, y viví un amor auténtico con mi amado Juan, quien me acompañó durante 45 años hasta que Dios lo llamó. Tengo 8 nietos y 3 bisnietos, quienes llenan mi vida de alegría. Todos ellos, habiendo completado sus estudios y demostrando respeto mutuo, entendían que ninguna mujer es posesión de nadie. ¿Y por qué he decidido compartir esta historia hoy? Porque aún en pleno siglo XXI, observo niñas forzadas a asumir responsabilidades que no les corresponden. Veo mujeres obligadas a llevar vidas que no eligieron, casadas con hombres que prometen imposibles. Contemplo personas que prometen ser infelices para siempre, como si el sufrimiento fuera una cualidad. Veo hijas entregadas en pago de deudas, por conveniencia o por tradición. Y siento la necesidad de gritar: basta, paren de hacer eso, la vida es para ser vivida, no para ser soportada como una carga. El amor es para traer alegría, no tristeza. El matrimonio es para unir a 2 personas que se eligen mutuamente, no para solucionar problemas económicos. Si estás escuchando esta historia y te identificas con ella, si tú también estás cargando con una inmensa presión que no te pertenece, presta mucha atención a lo que voy a decirte. Tienes la capacidad de forjar un futuro distinto, puedes optar por la educación, buscar un empleo, alejarte de las circunstancias que te causan dolor, y negarte a asumir la carga emocional de otros. Puedes romper compromisos que nunca debieron haberse establecido. Eres libre de buscar la felicidad sin pedir permiso. Entiendo que el camino no es sencillo, sé que el dolor y el miedo pueden ser abrumadores, y que la meta parezca inalcanzable, pero es viable. Soy prueba viviente de ello. A los 12 años, fui obligada a casarme con un hombre que portaba una carga inmensa, un peso que finalmente recayó sobre mí. No obstante, aprendí a liberarme de esa carga. Comprendí que la felicidad no es un privilegio,
sino un derecho, y que no vinimos al mundo a sufrir, sino a vivir. Si yo pude lograrlo, tú también puedes. Sin importar tu edad ni cuánto tiempo hayas soportado ese peso, nunca es tarde para empezar una nueva etapa en tu vida. Nunca es tarde para deshacerte de ese gran peso y aprender a volar. Si estoy aquí compartiendo esta historia, es con la esperanza de que ninguna niña tenga que soportar una carga tan pesada como la que yo llevé en su momento. Deseo que ninguna mujer olvide que todas, absolutamente todas, merecen la felicidad, y merecen disfrutarla siempre. Así concluye mi relato, mis queridos amigos. La historia de una niña que aprendió que la P enorme no era un peso físico, sino la tristeza acumulada que en realidad no le pertenecía. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vistazo a mi vida, y que esta historia haya logrado tocar sus corazones, especialmente los de las mujeres que me escuchan. Si han llegado hasta aquí, es porque algo resonó en ustedes, y eso me llena de alegría. Por eso ahora les quiero hacer un pequeño pedido. Si esta historia los emocionó, si los conmovió, o si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fortaleza y superación, por favor, dejen un comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció mi historia. ¿Han vivido experiencias similares? ¿Conocen a alguna mujer valiente que haya superado situaciones difíciles de manera parecida? Leo atentamente cada comentario que dejan y me llena de felicidad saber que mis relatos logran tocar sus corazones. Si aún no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, los invito a hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita que encontrarán abajo, para no perderse ninguna de nuestras emotivas historias. El equipo del canal se esfuerza por ofrecerles siempre una historia nueva, basada en experiencias reales de superación, de gente como ustedes y como nosotros. Hasta la próxima historia, mis queridos.